Vamos a revisar ahora el cuarto capítulo, titulado El paciente. Sin duda, la razón de ser del médico, así como de los servicios de salud y de la salud pública, se centra o se debe de centrar en el paciente y no en la enfermedad como tal. Vamos a tratar enfermos y no enfermedades. Por lo tanto, si no enfocamos las acciones de salud pública, si no las dirigimos o consideramos como eje central el bienestar individual, no podemos decir que se consideren totalmente legítimas, por lo que las tareas de gestión y de dirección deberían de girar alrededor del paciente, volviendo las necesidades del mismo las necesidades de la institución. Sin embargo, es muy común encontrar muchas condiciones que favorecen al personal por encima del paciente, y como ejemplo tenemos los estacionamientos de la mayoría de los hospitales y centros de atención públicos, donde los cajones se destinan al personal que labora en dicha institución y no a los usuarios. Aunque por otro lado, la mayoría de las veces nos falta concientizar al paciente de su importante tarea en el proceso de salud y enfermedad, y por ello debemos de involucrarlo tanto en su proceso como en los proyectos y programas de salud. El paciente es el doliente, alguien que tiene paciencia, alguien que espera por un servicio. No es necesariamente un enfermo, sino puede ser cualquier persona que entra en contacto con el servicio de salud. La condición del paciente históricamente ha sido vulnerable. El paciente está en desventaja, se siente en desventaja. Su desventaja puede ser en relación con la sociedad o con el personal de salud, por su relativa minusvalía física, su dependencia para poder sobrevivir o para poder curarse, la necesidad de subordinarse a las indicaciones del personal médico o del personal de salud, su limitada libertad y el natural desconocimiento de la nostalgia y del sistema al que se enfrenta. A esta condición de vulnerabilidad, además hay que sumarle que muchos médicos nos despersonalizamos, dejamos de ver al paciente como una persona, nos sentimos superiores y tenemos una actitud de soberbia y de sabiduría ilimitada. Sin embargo, también el concepto y la actitud del enfermo hacia el médico ha cambiado, y ya dejamos de ser aquella persona que se le veía con absoluto respeto. El paciente ahora también se asesora, pregunta y se documenta. La comunidad también se ha vuelto más participativa y exigente y más consciente de sus derechos. Por otro lado, el desarrollo de la bioética ha revitalizado el principio de autonomía, relegando un tanto el paternalismo que ha dominado por siglos, cuando la medicina era más asistencial que preventiva, curativa y rehabilitatoria. En este sentido, es útil tener plena conciencia del papel que le corresponde a cada uno y de entender que estamos tratando con personas y que ellos también deben de participar y aceptar que el verdadero experto de su padecimiento es el mismo y el médico es el experto de los procesos necesarios para alcanzar la salud. El papel del paciente en la preservación y recuperación de la salud es fundamental. Él es el que puede identificar los primeros indicios de la enfermedad y percatarse de la necesidad de solicitar la atención. Además, es él quien decide si la solicita o si la solicita de manera urgente o programada o solamente se limita a una asesoría. El paciente decide qué tipo de atención quiere, si quiere atención científica especializada o complementaria o alternativa, y en muchos casos elegir al médico con el que desea ir a que se le atienda. De cualquier manera, tiene la facultad de aceptar o rechazar los procedimientos que se les proponen por parte del médico o del equipo de salud, de una información necesaria, de colaborar para la realización de los procedimientos y tratamientos que propone el médico, de seguir o no las recomendaciones del médico. También es su potestad rechazar las actividades propuestas por el equipo de salud, de vigilar los efectos y la evolución que tiene el tratamiento y reportarlos oportunamente al médico. Tiene el derecho a la automedicación, mas no a la autoprescripción. Él puede decidir quién le aplica o quién le da los medicamentos. Sin embargo, no puede decidir qué tipo de medicamentos o qué medicamentos debe de usar.
tiene un marco de derechos y responsabilidades, tanto el médico como el paciente, y además cada día es más educado en relación a sus necesidades y cada día está más documentado en cuanto a sus procesos. Para que el paciente pueda aceptar o rechazar los procedimientos médicos, es necesario que siempre se le ofrezca la información necesaria y oportuna, ya que sólo así estará en plena condición de colaborar, de tener las posibilidades de seguir o no las indicaciones, lo cual es su derecho, de conocer los riesgos y vigilar la aparición de efectos adversos, secundarios o no deseados, para poderlos reportar de manera oportuna y clara al médico, de tener claro cuál es el procedimiento para poder automedicarse sin cambiar las indicaciones. Todo esto es lo que conforma un marco de derecho, pero también de responsabilidad del enfermo, y mucho depende del médico que el paciente alcance la actitud necesaria. En pocas palabras, de manera correcta e inteligente, hay que educar a nuestros pacientes. En la actualidad existe una gran disyuntiva entre la beneficencia y la autonomía, que equivale a tomar partido entre lo que el paciente desea y entre lo que el médico considera que debe decidir o hacer el paciente. Antes existía solo la autorregulación y el médico era como un director de orquesta al que todo mundo tenía que hacerle caso y seguir sus indicaciones. Actualmente existen leyes y regulaciones sanitarias a las que debemos de apegarnos. También existe la regulación por pares, la regulación por el paciente, que muchas veces es la más rigurosa. En la jerga actual y visto como un proceso administrativo, el paciente es un usuario de un servicio y el prestador del servicio es el médico, condición que en cierta manera nos despersonaliza y limita la vocación paternalista. Si tenemos presente que este es un proceso de administración o gerencia, un servicio que tiene que estar al servicio del paciente, el médico podrá ser cuestionado por el servicio prestado, incluso sancionado o algunas veces felicitado. Si entendemos que los servicios médicos y la gerencia de estos debe girar alrededor del paciente, debemos actuar como un profesional bajo un contrato o un convenio de servicios. Actualmente son muy usadas las encuestas para determinar la satisfacción del usuario. Sin embargo, este no debería ser siempre su fin último, sino el de mejorar el servicio. Una demanda es una solicitud o una petición. La primera demanda del paciente es cuando va al consultorio o va con el médico a demandar un servicio, y va al médico porque trae la sensación de que algo anda mal, siente que algo anda mal. Ese tipo de síntomas son llamados hiatotrópicos, es decir, son los síntomas que forzan al paciente a ir al médico. Muchas veces va a consulta por algo que ya es conocido y para que siga su control, o bien para obtener más medicamentos o para obtener más indicaciones para ir mejorando, o bien para obtener un papel, un certificado o constancia que demuestre que está enfermo, ya sea por una incapacidad o para recuperar gastos médicos. Muchas veces sentimos que el paciente va sin sentido al consultorio. Sin embargo, debemos de poner toda la atención y todo el cuidado a los pacientes, porque el paciente trae síntomas o tiene la sensación de que algo anda mal. Una expectativa es lo que espera alguien como una respuesta. La expectativa del paciente es la de un servicio, respuesta a ir a solicitarlo, que muchas veces va más allá de la solución del problema de salud, pues abarca conceptos de subjetividad. El paciente puede esperar muchas cosas del médico: recibir una atención rápida y amable, que los medicamentos que reciba sean fáciles de aplicar y fáciles de acceso, que los estudios efectuados no sean incómodos, costosos o dolorosos, que no le impongan dietas o prácticas difíciles, que no haya restricciones para fumar, tomar, comer lo que a ellos les guste o hacer lo que a ellos les guste. Pero sobre todo, hay que informar al paciente de una manera sencilla, clara y tranquila. Hay que informar de una manera correcta sobre el tratamiento, la duración del mismo, las consecuencias que lleva, lo que esperamos y lo que no esperamos que aparezca.
Hay que ser claros con el pronóstico y no dar falsas esperanzas. El paciente debe de salir con las preocupaciones reales y no con más preocupaciones de las que debe de llevar, y debe de salir con una información completa. Debemos de entender que nuestros pacientes son diferentes, que no siempre entienden lo que les decimos y debemos de bajarnos a su nivel o ponernos a su nivel utilizando palabras adecuadas y lenguaje adecuado. Ser conscientes de que muchas veces el hecho de estar frente a una bata, frente a un médico, frente a una institución de salud, le significa un temor o un miedo especial. Debemos de ser amables pero precisos y claros en el tratamiento y en la manera de lo posible involucrar a la familia. Debemos de tener en cuenta los derechos del paciente y estar conscientes de que el paciente cada día está más informado de los mismos, así como de los procedimientos y de las atenciones que se llevan en general, sobre todo por el acceso a la información que es tan fácil hoy en día. Sin embargo, existen muchas creencias y perjuicios que todavía tiene la población. La creencia, por ejemplo, de que cuando le ponen a uno insulina es porque ya se va a morir, o la diálisis peritoneal es igual de dañina que el tratamiento o que quedar sin tratamiento. Las necesidades del paciente son elementos claves en el quehacer del médico, y nos referimos a las necesidades en el sentido de conocerlas, de saber qué es lo que realmente el paciente cree que necesita y qué es lo que realmente el paciente necesita. Es indispensable saber para poder atender de manera planeada y correcta a un paciente, para que no solo nos baste conocer al paciente, hay que conocer su pasado y el medio en el que se desarrolla, así como las inquietudes generales de la población. Hay que entender también que no siempre el paciente acude al médico cuando debería, ya que muchas veces no tiene acceso al médico y ambas, no querer asistir o no tener acceso, son marginación. Además de que muchas veces a ciertos pacientes no se les da la atención correcta por falta de recursos o por falta de la preparación o disposición del equipo médico, como en los pacientes terminales o altamente infecciosos. Y es indispensable también entender que muchas veces el paciente no sabe cómo decir lo que siente o no identifica realmente lo que siente. Laín Entralgo identifica varias consecuencias que sufren los pacientes a causa de la enfermedad, que no necesariamente son datos clínicos de la enfermedad. Muchas veces el paciente siente invalidez, la que puede ser temporal, por la falta de poder levantarse o hacer lo que antes hacía, o definitiva como consecuencia de algunas lesiones que deja la enfermedad. Siente malestar o molestia de no ser el mismo que antes o tener condiciones diferentes. Se siente amenazado o con riesgo de no recuperarse, de que el tratamiento no sirve, de perder sus condiciones o de perder dinero o de perder autonomía. Muchas veces lo que Laín menciona como succión del cuerpo es la incapacidad de desprender la idea de que la enfermedad abarca todo su ser, todas sus fuerzas o todas sus capacidades, lo que es conocido como succión entera del cuerpo por la enfermedad. Los pacientes se sienten solos, y no solos nada más porque no son atendidos, sino porque no son comprendidos aunque la gente esté con ellos. Se sienten anormales, diferentes, con falta de capacidad, falta de recursos para producir o falta de recursos para lograr hacer lo que antes hacían. Y muchas veces los pacientes sienten culpa, sienten que ellos son los culpables de la enfermedad o que es a causa de un castigo divino. La predicción es algo muy importante y necesario para el médico. El médico está sujeto a predecir o a valorar la situación real para poder decirle al paciente lo que va a pasar. Para eso es necesaria la planeación, que es un ejercicio de predicción. Planear es ordenar las cosas que debemos de hacer para obtener lo que debemos de obtener. Es una actividad ineludible del médico y sirve para anticiparse.
calcular la probabilidad y visualizar un resultado en base a elementos cualitativos, lo que puede suceder, cuantitativos, la probabilidad de que ocurra y la temporalidad o la duración del evento. La Organización Mundial de la Salud ha considerado que el principal recurso para preservar y recuperar la salud es el autocuidado, y en él se incluyen el estilo de vida, el apoyo social, el apoyo de toda la población y la generación de condiciones sociales. La automedicación como un resultado de la capacidad de administrarse los medicamentos, mas no de autoprescribirse los medicamentos, así como la autorresponsabilidad del paciente, que es una de las principales características para poder cuidarse, de tomar sus propias elecciones o hacer elecciones de las alternativas de tratamiento y de curación, así como el uso y la exigencia de sus derechos. Sin duda, la información que le dé el médico al paciente o el equipo de salud al paciente es de vital importancia y, como ya dijimos, debe de ser clara y concisa. Sin embargo, muchas veces el paciente tiene otros medios de comunicación o otros medios en los cuales puede recibir información médica, desde el internet, consulta con libros, con familiares, con amigos o con personas de la misma comunidad que tuvieron padecimientos parecidos o vieron sufrimientos parecidos. La situación hace que el paciente tenga su propia opinión, matizada por sus creencias y sus valores, sus temores, sus aspiraciones y su propia visión del futuro. Una de las metas principales en el tratamiento del paciente es lograr un verdadero apego al tratamiento. Quizá una de las condiciones más importantes para lograr es el respeto a la condición del paciente. Una de las definiciones de apego señala que es el grado en el cual la conducta personal del paciente coincide con las indicaciones del médico o del equipo de salud. Pero la idea de apego ha sido seriamente criticada, primero porque limita la libertad del paciente, no refleja la razón de su conducta y muchas veces el que el paciente abandone el tratamiento debe de ser considerado como una alternativa útil, ya que puede deberse a olvidos en las tomas o incapacidad del paciente para ser cuidado o de los cuidadores, o que el medicamento le esté causando algún daño o alguna molestia, o que el paciente solo lo tome cuando aparecen los síntomas del padecimiento, o que el paciente no crea en el tratamiento. Es importante tener en cuenta las preferencias del paciente para lograr un mejor apego, ya que muchas veces el paciente prefiere alguna marca en especial, algún laboratorio específico, etc. Muchas veces se contraponen el principio de las opiniones del médico con las del paciente. Muchas veces, inclusive cuando es evidente que es importante intervenir, el paciente se niega a hacerlo. El principio de beneficencia nos dice que tenemos que actuar y el de autonomía que debemos de dejar libre la decisión del paciente. Sin embargo, la decisión libre del paciente solo se puede dejar cuando se le ha informado correctamente todas las opciones y las condiciones que presenta, el porqué del procedimiento que se le recomienda y qué pasaría en caso de que no lo tomara. El paciente bien informado, consciente de su estado y del resultado de su decisión, podrá hacer uso de su autonomía y solo así libera la responsabilidad del médico. Cuando por otra parte el paciente no puede decidir por estar en estado de coma o por ser menor de edad o por tener demencia o cualquier situación que le impide decidir de forma coherente, se debe subrogar la decisión al tutor y en este caso, o en caso de la falta de él, será decisión de la familia o del médico, que actuará siempre en favor de los mejores intereses del paciente. Hay que tomar en cuenta que también las situaciones de urgencia en donde los minutos o segundos son valiosos, el médico debe ser responsable de tomar la decisión a favor de la integridad y la vida del paciente de una manera correcta y precisa. En las enfermedades crónicas, la vinculación del médico con el paciente para lograr el apego al tratamiento es de vital importancia. Se calcula que casi la mitad de los pacientes con hipertensión no se apegan completamente a las indicaciones médicas. De hecho,
Los pacientes crónicos tienen esta característica. Es necesario primero que el paciente entienda el tratamiento, su objetivo, y que en segundo lugar se escoge el mejor tratamiento para cada tipo de paciente, que sea fácil de tomar, tolerable y de preferencia con la menor cantidad de dosis o de tomas posibles. El acceso a la información de los pacientes ha cambiado durante el transcurso del tiempo. Ahora, la información que antes era restringida, que era confidencial y que solo utilizaban los médicos está abierta. Antes se utilizaban códigos lingüísticos especiales y ahora se nos pide, y además es una ventaja, hablar con claridad para que los pacientes nos entiendan. Ahora la información la encuentra el paciente en internet, en libros de consultas, en revistas, en muchas partes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no toda la información es correcta, no todas las fuentes son científicas o verdaderas. Debemos de saber qué es lo que sabe el paciente de su enfermedad, entender por qué lo sabe y educarlo. La información científica siempre va a ser mejor que la información apócrifa, pero tenemos que tomar en cuenta la fe que le tiene el paciente a distintos tipos de información y valorar su condición. En relación a la elección terapéutica, existen actualmente una competencia férrea por la atención médica, ya que esta significa un gran negocio para las compañías farmacéuticas, para las instituciones privadas y para muchos profesionales de salud, que muchas veces nos hace competir entre nosotros y nos limita la capacidad de cooperar. Además de la competencia por el mercado que muchas veces hace a un lado al médico y permite el bombardeo publicitario que anima a la autoprescripción, existen muchas alternativas como la homeopatía, la herbolaria, la acupuntura, entre otros, que si bien tienen sin duda un efecto sobre el paciente, este no siempre es el del beneficio del paciente y la mayoría no tiene bases científicas o no está determinado por estudios terapéuticos bien realizados. Es potestad del paciente elegir el tipo de tratamiento, el médico tratante, el laboratorio donde se harán los estudios, el rehabilitador, si va o no al médico o si él mismo escoge su tratamiento, pero es responsabilidad del médico informar de manera correcta, poner claro cuál es el panorama que tiene el paciente ante todos los tipos de tratamiento. En la relación médico-paciente, la medicina o al menos la necesidad de preservar la integridad y la salud aparece con el hombre. Luego evoluciona a ciencia, donde existe evidencia de la formación de los médicos por expertos en el siglo XVII a.C., en Egipto, donde los sacerdotes eran los que curaban y para ser curandero, médico o sacerdote tenía que someterse a un especial entrenamiento. La presencia del médico y los medicamentos puede actuar en el estado del paciente. Muchas veces con solo ver al médico nos sentimos mejor o empeoramos los síntomas, lo que se conoce con el efecto de la bata blanca. Muchos medicamentos que sirven quizá como placebo actualmente están descontinuados por inutilidad o porque se encuentran efectos secundarios que al principio del uso no se podían determinar. Muchas veces dos medicamentos con la misma formación y quizá los mismos métodos terapéuticos tienen diferente forma y diferente clientela. Sin duda, la relación médico-paciente es fundamental en el tratamiento y en los resultados del mismo, y ésta se sustenta en el principio de valores como la confidencia, la verdad, la fidelidad, la privacidad, la comunicación establecida entre ambos y actualmente la aparición de otros valores como la especialización y el desarrollo tecnológico. Muchos pacientes van con el médico porque tiene mejor consultorio, porque tiene mejor equipo o porque prescribe medicamentos más nuevos. Con el mercantilismo se ha evolucionado en la relación del médico con el paciente.
lo cual ahora es un contrato con derechos y obligaciones para ambas partes, que también conlleva riesgos en el proceso de llevar a cabo el tratamiento. El paciente difícil puede ser alguien complicado por su enfermedad, por su carácter o por su estado, pero también un paciente difícil puede ser aquel que está enojado, irritado o inconforme, o por su incapacidad de comunicarse con claridad o en la misma lengua. El medio en el que se atiende a un paciente también puede complicarlo. Los familiares, los amigos o simplemente en un accidente, la cinemática puede impedir el acceso para facilitar la actuación del médico o del equipo de salud, aunque también la dificultad puede deberse a la enfermedad misma. Hay padecimientos que son muy raros o poco conocidos o que fueron adquiridos en otra localidad durante algún viaje y que no se presentan en la localidad donde los atendemos, o que los síntomas no aparezcan todavía por ser muy incipiente la enfermedad o que se manifiesten de manera diferente o que esté asociado a otras enfermedades, lo cual un síntoma puede velar al otro, o cuando los datos clínicos son propios de varias enfermedades distintas y se pueden confundir. Las limitaciones del paciente pueden ser personales, pues incapacidad para hablar, demencia, estado de coma, etc., como la hipoacusia, la demencia, la psicosis, la afasia o la edad avanzada o inclusive la edad infantil, niños que todavía no aprenden a hablar o a expresar sus ideas. Además de la disposición que puede tener el paciente o no al tratamiento o a ser atendido. Puede haber factores culturales como las creencias religiosas, etc., las costumbres, entre otros, factores económicos, la falta de recursos, etc., o los demográficos, cuando el clima impide el tratamiento o cuando las condiciones para llegar a un centro de salud son difíciles, es decir, su acceso. Todos los pacientes son distintos y se encuentran o se pueden encontrar en diferentes etapas. No siempre debemos de esperar que el paciente nos trate igual, que traiga el mismo semblante o que le haya ido igual durante su trayecto o en su casa y que llegue con el mismo ánimo. Tenemos que entender cuál es la condición general del paciente y la condición particular por la cual está pasando al momento de llegar a la consulta para poder llevar a cabo una relación médico-paciente de manera correcta. Y tenemos que recordar que muchas veces el paciente más difícil es el médico. El médico generalmente sabe o tiene una idea más clara que la mayoría de los pacientes de lo que le va a ocurrir o le puede ocurrir, y muchas veces se niega a esto. Somos, quizá, el paciente más difícil para un médico. Otra característica del tratamiento o la relación médico-paciente es la de tener un interpósito. Cuando se inventa el estetoscopio, se cambia el paradigma del tratamiento en el médico hacia el paciente. Deja de ponerse el oído en el pecho del paciente para tratar de escuchar el corazón y se empieza a alejar el médico del paciente. No nada más el estetoscopio, vienen muchas máquinas e instrumentos que hacen cada vez más difícil el diagnóstico clínico y se interpone cada vez más el diagnóstico por laboratorio o gabinete. Se pierde el contacto con el paciente y se gana el contacto con las máquinas. Ya no hay contacto médico-paciente, hay contacto médico-máquina-paciente. Por otro lado, muchos pacientes tienen que ser tratados o interrogados a través de sus familiares, pacientes con demencia o pacientes infantiles que no tienen capacidad de hablar, o muchas veces a través de una figura legal. El interpósito es a través del proceso por el cual se llega a un paciente sin tener la posibilidad de llegar directamente con él.